pueblo dice amén. Recuerde, hoy predicamos por el tema no es lo mismo. Cuando leemos, mi amado, esta porción bíblica, si quien obviamente no considera el contexto, podría hacer referencia de que Dios, mi amado, es un ser por demás implacable. Tanto que a cualquier mínima situación se da una orden, mi amado, y la mortandad hace lo suyo, llevándose, mi amado hermano, a quien más pueda. Todo eso podríamos decir que, si bien es cierto, al leerlo fue así, esto se debió a un contexto. Ya usted sabe, por medio del estudio que se viene dando a través del análisis de Primera de Samuel, que hay un antecedente previo a esto, donde en su debido momento quienes se llamaban, mi amado, o pertenecían a la nación de Filistea, en una batalla que tuvieron con los de Israel, lograron vencer los filisteos, y como premio, diríamos, de guerra, como trofeo de guerra, el pueblo filisteo se llevó a su nación, se llevó a sus límites, el arca del pacto. Tristemente, claro, hicieron uso de aquello porque también los de Israel se atrevieron a sacar el arca del tabernáculo y lo llevaron al campo de batalla. Un error garrafal, mi amado, pensando que el arca surtiría efecto como que si fuese una pata de conejo, para que les dé buena suerte en la batalla. Eso no fue así, mi amado, con todo lo contrario. El arca fue robada, hubo una gran mortandad en medio del pueblo y el arca se quedó en medio del pueblo filisteo. Hemos visto que el arca, mi amado, a la larga pasó de ciudad en ciudad dentro de Filistea, pasó de ciudad en ciudad, y ellos experimentaron en cada ciudad donde estuvo el arca también una plaga. De hecho, dos plagas unidas. Una plaga, mi amado, de ratones que comenzaron a devastar todo lo que podríamos considerar como en el área agrícola, los granos, todo, mi amado, cereal, trigo, todo se vio contaminado por la plaga de ratones. Y luego, mi amado, juntamente con ella, al pueblo de los filisteos, en cada ciudad donde el arca pernoctaba, mi amado, Dios permitiría una plaga de úlceras o de hemorroides, las cuales, mi amado, también causaron gran mortandad en medio de la nación filistea. Ellos, al ver que esto, mi amado, no paraba, sino que avanzaba el castigo de Dios por haber tomado el arca, obviamente, amado, al séptimo mes, los filisteos decidieron retornar el arca a la nación de Israel. Lo hicieron tal cual como creo que usted, si estuvo la semana pasada, pues bien podrá saber de que esa arca fue llevada, mi amado, puesta en un carro nuevo que hicieron ellos, guiada por dos vacas allí, mi amado, y la encaminaron por un trayecto, mi amado, largo, por un trayecto de cerca de 16 kilómetros, mi amado. Esas dos vacas llevaron tras el carruaje el arca puesta allí con una ofrenda que los filisteos tuvieron que hacer para aplacar la ira de Dios. Allí ellos, en un cofre aparte, habían hecho 5 ratones de oro para simbolizar la plaga, y también habían hecho a manera digamos, de una especie como de plaga también, pero hecha oro, 5 tumores de oro también, según la forma de cómo habrán sido las tumoraciones que ellos palparon en sus cuerpos. Eso, mi amado, lo pusieron dentro de una caja y la pusieron al lado del arca, alada en esa carreta por las vacas. Ellas caminaron, mi amado, rectamente y llegaron a un punto de allá dentro del territorio de Israel, fronterizo obviamente con Filistea. Mi amado, llegaron a una ciudad llamada Bet-Semes. En Bet-Semes, mi amado, la cosa fue totalmente diferente. Claro que sí. La Biblia dice que cuando llegaron las vacas, alando todo lo dicho, pararon en el momento exacto en el cual esas mismas, mi amado, ese ganado tropezó o se pegó con una gran roca.
en medio de un camino. Allí pararon y quienes estaban en ese momento haciendo labores agrícolas, mi amado, al alzar su cabeza visualizaron encima de esa carreta el arca del pacto. Cuando la vieron, todo el mundo gritó de júbilo, daban gloria a Dios, mi amado, aplaudieron y cómo no, dieron aviso a toda la nación de que el arca había vuelto, sí, a su nación. Y por ende, esa arca que representaba la presencia de Dios fue, mi amado, admirada y fue recibida con gran gozo, con gran alegría. Si usted me acompaña, solo como para poder ver algo por allí, mi amado, añadido a lo ya dicho, en el versículo número 14 se nos da ciertos antecedentes del mismo capítulo 6 de Primera de Samuel. Dice el Espíritu de Dios, verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí, dice aquí, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera de ese carruaje, cortaron la madera del carro y ofrecieron esas mismas vacas que alaban el carruaje, las ofrecieron, dice la Biblia, en holocausto a Jehová. Verso 15, escuche esto. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que dice aquí que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre esa misma peña en la que se habían estrellado ¿quiénes? Las vacas, ¿sí? La pusieron sobre aquella gran piedra. Y dice allí, los hombres, es decir, los habitantes de esa ciudad, Bet-Semes, sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Hasta ahí, mi amado, todo estaba bien encaminado. No había, por decirlo así, dificultad alguna. Luego, mi amado, ya del versículo número 17 en adelante hasta el versículo número 18, se dan los detalles de la reacción que tuvieron los filisteos. Es decir, ellos allí se narra de que vieron todo esto, cada quien regresó, se da, mi amado, también lugar al nombre de las ciudades donde se había justamente provocado esas plagas en Filistea, y todos estos pequeños datos que nos sirven mucho para poder entender todos los acontecimientos del capítulo 6. Todo bien hasta ahí. Y esto forma parte de la introducción. Ya en el verso 19 la cosa cambia. Cambia rotundamente. ¿Por qué? Porque cuando usted ya lee, mi querido hermano, al verso número 19, sí, pero allí se nos narra, mi amado, algo especial. Dice pues, verso 19, entonces, luego de eso, luego del sacrificio, luego de todo lo que ha acontecido, posiblemente, mi amado, lo que no se nombra en este versículo número 19, desde el episodio del versículo 14, 15 en adelante, lo que no se dice es cuánto tiempo transcurrió desde que el arca llegó a Bet-Semes y luego aconteció lo que dice el verso 19. No lo dice. Pudieron, sí, a veces cuando se lee la escritura, así sea de un versículo a otro, o de un capítulo, o de un episodio a otro, a veces pueden llegar a pasar años. Pueden llegar a haber pasado días o semanas, pero la Biblia se reserva, en muchos sentidos, se reserva los periodos de tiempo. Pero sí debemos de entender de que desde que el arca fue recibida hasta que luego, mi amado, los levitas fueron los encargados de ponerla encima de la piedra, luego hacer los sacrificios, mi amado, hasta que, diríamos, todo transcurrió con normalidad cada día. Un tiempo debió haber pasado, eso se lo aseguro, un periodo de tiempo. Samuel, queriéndole dar un pequeño adelanto, para ese entonces, Samuel todavía era, mi amado, un jovenzuelo, que no habrá llegado a tener más allá, no debió haber llegado a tener más allá de 20 años. Posiblemente tenía 18, 19, por ahí oscilaba la edad de Samuel. Recordando que este episodio, mi amado, se llevó a cabo cuando todavía él
era, mi amado, alguien que servía, sí, en el templo a los pies del gran sumo sacerdote Elí, que por cierto, a esa altura ya tenía 7 meses de haber muerto. Juntamente con los 2 hijos de Elí, ya habían muerto, porque esto, mi amado, en esa batalla que se llevó, cuando se llevaron el arca, murieron 3 sacerdotes, el sumo sacerdote y sus 2 hijos. Es decir, Samuel todavía no aparecía de manera pública, ¿sí?, en medio de todo el escenario del pueblo de Israel. Insisto, 20 años de edad, posiblemente a lo mucho debió haber tenido Samuel. Ahora bien, para el verso número 19, ¿cuánto tiempo transcurrió? Vuelvo y repito, no lo sabemos. Sea que hayan pasado días, semanas o meses, mi amado, algo es seguro. El pueblo que había recibido el arca y que la tenía, porque no la trasladaron a Silo, donde estaba el tabernáculo, el arca se quedó en ese lugar. Mi amado, el pueblo que estaba en esa zona viviendo, comenzó, mi querido hermano, a invadir, quiero utilizar ese término. Comenzó, mi amado hermano, a invadir el pequeño territorio donde estaba el arca puesta, y les nació una gran, pero créame, una gran curiosidad. Ya que la tenían allí, les nació a los habitantes de Bet-Semes, mi amado, la necesidad de poder ver, de poder saciar, sí, una curiosidad para ver, mi amado, qué contenía el arca. Ellos sabían lo que tenía, porque ya la escritura, ya la ley lo contemplaba. La ley sí tipificaba qué tenía el arca. El arca tenía, mi amado, a nuestro entender, 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido, y adicionalmente una copa de oro, mi amado, que contenía parte del maná que Dios había dado a su pueblo durante 40 años. Y ahí estaba. Eso era, mi amado, obviamente una triada de elementos, sí, representativos de algo espiritual, pero que el arca guardaba, mi amado, obviamente como para que el pueblo pueda entender que estos elementos eran una representación de la gracia y de la misericordia de Dios para toda la nación. Pero de saberlo a verlo hay una gran diferencia, ¿verdad? Luego veremos por qué ocurrió esto. En el verso 19, la cosa, mi amado, trascendió. Verso 19 nos dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Aquí hay muchas formas, mi amado, de hecho hay muchos historiadores o intérpretes de ciertas posturas, mi amado, respecto de la palabra en cuanto a su origen etimológico, de la cantidad exactamente. Hay quienes dicen que fueron de 50 familias de a 1,070 hombres, pero la Biblia creo que no se equivoca al decir que murieron en Bet-Semes, y era una ciudad no tan grande, pequeña, que habían muerto 50,070 hombres. ¿Por qué doy yo más crédito a lo que sí dice la Biblia de manera literal? Porque la Biblia en el mismo versículo dice en la parte final que se había hecho una gran mortandad. Gran mortandad, es decir, está pegado a la cantidad especificada en la Escritura. Ahora bien, dice pues la Escritura, verso número 19 estamos: y lloró, parte final, lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Verso 20, lea conmigo por favor. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Otra pregunta hicieron: ¿a quién subirá desde nosotros? Esas 2 preguntas, con la ayuda de Dios, esperamos nosotros aquí responder. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, recuerda el tema de esta noche. No es lo mismo.
Si bien es cierto, mi amado, cuando el arca estuvo en la nación de Filistea, 5 ciudades fueron prácticamente devastadas por una plaga que Dios mismo, mi amado, emanó para poder enseñarle a los filisteos, sí, a tratar, mi amado, el arca con respeto, porque representaba su gracia y su misericordia en medio de ellos. La ira de Dios en cada ciudad, en Asdod, en Gad, mi amado, entre otras, en Ascalón, fue más ligera que lo que llegó a ser en Bet-Semes. Mira, dicho de otra forma, en las 5 ciudades filisteas, la muerte fue por plaga de menos a más, progresiva, pero en Bet-Semes fue instantánea. Escuche esto. Sí, en las 5 ciudades donde Dios operó, sí, la plaga, la mortandad, las úlceras, la peste con las ratas para devastar los campos, se lo hizo en un periodo de 7 meses. 7 meses. Y el pueblo, mi amado, considerando en esos 7 meses que había sido el Dios de los hebreos castigando su irreverencia y no estando a la medida de lo que representaba el arca del pacto en medio de ellos, ellos se convocaron y dijeron: devuélvase el arca hacia la nación de Israel. Pero los príncipes, obstinados de tener un trofeo de guerra tan valioso, ellos aguantaban y decían: no, hasta que llegó el 7º mes. En el 7º mes, aún los mismos príncipes dijeron: manden el arca. ¿Por qué? Porque la plaga también les llegó a ellos. ¿Sí? Algo parecido también como lo que ocurrió con Faraón. Faraón no quería dejar ir al pueblo y no quería, aun cuando él mismo experimentaba de parte de Dios, ¿qué cosa? Las plagas que Dios había enviado. Mi querido, si bien es cierto, y mira cómo te lo quiero presentar, en Filistea las plagas fueron progresivas, de menos a más. En Bet-Semes fue instantánea, fue radical. Dicen algunos historiadores, mi amado, que Dios consumió con fuego a estos más de 50,000 personas en un solo instante. En un solo instante. Mató, mi amado, de manera instantánea a más de 50,000 personas. ¿Y eso debido a qué? Usted diría, pero si Dios tuvo a bien, darle largas a los filisteos para que su plaga no fuera tan agresiva como lo fue obviamente con ellos, ¿por qué Dios sí lo hizo tan agresivo con Bet-Semes? Debemos primeramente de considerar algo. ¿Quiénes fueron los sacrílegos que abrieron el arca, le sacaron, porque esto tenía una tapa, una cornisa, sacaron la cornisa y metieron todas las cabezas? Porque, ojo, hermano, para que Dios haya dado muerte a tanta gente, debieron haber pasado 2 cosas. La primera, destapar el arca y hacer una larga cola, como diciendo: a ver, vamos viendo, y hecho en fila, pues no, y alguien de pronto cobrando ticket abajo. A ver, suban a la roca. Y ahí cada uno: uy, ¿verdad? No. A ver, uy, está bonito esto, ¿no? Y se bajaba el uno y se subía a la misma roca otro, y así hasta pasar la misma cantidad que murió. Ahora, la cantidad que se da en este pasaje bíblico es exacta: 50,070. Entenderé yo que fueron 50,070 los sacrílegos. O a su vez, alguien subió, destapó el arca y hizo esto, lo alzó y dijeron: miren. Fuera de la primera o de la segunda forma, algo era seguro: quienes vieron su contenido murieron instantáneamente. Murieron instantáneamente. Esto no, me refiero de que terminaron de verlas todos, y al término de verla todos dijeron: cierren a los que cerraron. Todo el mundo cayó muerto. Porque si alguien hubiera visto y caía muerto, el segundo ya no se acercaba. Te lo aseguro. Ya no, si ya se murió el primero.
que voy a estar yo, ¿verdad?, yéndome a exponer para yo también caer muerto como el primero. No, esto debió haber ocurrido de una manera mucho más, mi amado, organizada. Es decir, ya luego de haber terminado todos de ver ese tour, porque me imagino que hicieron un tour para ver el contenido, mi amado, luego de que se terminó ese tour, básicamente todos cayeron muertos. 50.070 hombres cayeron muertos. La pregunta creo que es más que válida. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? Si usted ya leyó conmigo en el versículo número 14 y 15 del capítulo 6 del mismo libro de Samuel, si usted leyó detenidamente, mi amado, el arca, cuando fue manipulada por el personal idóneo para ello, mi amado, el arca no causó ningún tipo de estrago. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que, mi amado, los que se encargaron de bajar el arca, sí, del carruaje en el que había sido enviado por los filisteos, mi amado, fueron los levitas. Es decir, fueron, mi amado, sí, la tribu escogida para poder ministrar las cosas santas de Dios. En ese sentido, cuando lo hicieron, ningún mal ocurrió. Muy diferente a lo que pasó, mi amado, en Filistea. En Filistea fue cargada por gente, por decirlo así, contaminada por la idolatría. Fue el arca manipulada, mi amado, por gente pagana, por gente sin temor de Dios. Pero, oh sorpresa, cuando ellos manipularon el arca, nada les ocurrió. Pero cuando la manipularon de mala manera, esa misma arca, mi amado, Dios provocó mortandad instantánea. La pregunta nace, ¿y por qué pasó esto? Porque no es lo mismo. ¿Cómo es eso? Que no es lo mismo. No es lo mismo, mi amado, que transgreda la palabra un pecador que a que la transgreda un hijo de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo que se burle a alguien de las cosas espirituales, que tiene su corazón, mi amado, cauterizado por el pecado, que a que se quiera burlar de la palabra alguien, mi amado, que es conocedor de los mandamientos de Dios. No es lo mismo. Jesús dijo en su debido momento que el castigo para Sodoma y Gomorra no será igual como aquel mismo castigo que aquel que le escuchó a él dar el mensaje de la palabra. Sí, hermano, no es lo mismo. Así como cuando alguien viene por primera vez a la iglesia, escucha la palabra y dice, bueno, yo como no soy hermanito, creo que yo Dios a mí no me puede llegar de pronto a castigar, porque, no, hermano, cuando tú ya oyes la palabra, tú ya quedas, mi amado, preñado de ella. Quiero verlo de esa forma. Si te gustó, ¿no? Cuando uno oye la palabra, queda preñado de la palabra. Y esa palabra, ¿sabes por qué te digo esto? Porque la Biblia dice, no el pastor, la Biblia dice que la palabra de Dios cuando sale de su boca ya no regresa vacía. Sale y hace un efecto en la vida del oyente. Y el ya tener conocimiento de la palabra, mi amado, créeme, si te atrevieres con ese grado de conocimiento a ser, mi amado, un obstáculo para Dios, amado, no será lo mismo que Dios tiene para ti que aquel que tiene por el que es ignorante de la Escritura. No es lo mismo. Para el versículo 14 y 15, fueron los levitas, verso 15 sobre todo dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres, escuche esto, de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Es decir, como que al hacer todo esto, mi amado, quisieron ponerse a paz con Dios. Hicieron sacrificios, pidieron perdón de pecado, y el arca, al quedarse en Bet-Semes, diríamos, había manifestado una momentánea tranquilidad. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Hasta cuando se levantó del mismo lugar gente, mi amada, llena de curiosidad, llena de intriga, que al codearse uno con otro dijeron, oye, esa arca que está ahí tan expuesta, porque estaba expuesta el arca, expuesta, visible.
mi amado, dijeron, ¿qué hay allá adentro? Jesús le hubiera dicho, ven y mira. ¿Quieres ver qué hay? Ven y mira. Mi amado, ellos se acercaron. ¿Por qué se acercaron? ¿Quiénes se acercaron? Para poderlo entender, quiero por favor que me acompañe al libro, el libro de Jueces. En Jueces capítulo 1, primer capítulo 1, ¿sí? Antes de leer el verso 33, debemos de considerar, mi amado, que el periodo del libro de los Jueces todavía se mantenía en el tiempo de Samuel. ¿A qué me refiero? Mi amado, Dios durante un periodo casi de, diríamoslo, un poquito de cerca de más de 500 años, luego de que Josué ingresó en la tierra de Canaán, mi amado, y la conquistó, y luego se repartió las heredades a cada una de las tribus, hubo un periodo de 500 años, mi amado, donde a la muerte de Josué, luego, mi amado, la nación, al morir Josué y toda esa descendencia, la nación de Israel, mi amado, comenzó ya no a cuidar con pasión su territorio, sino que comenzó a ceder. ¿Ceder a qué? Ceder, mi amado hermano, a las naciones que ellos se habían encargado de expulsar para nuevamente recibirlas. Porque mucha gente, cuando Israel presentó batalla, mucha gente, mi amado, se quedó para pelear contra los enemigos llamados israelitas. Y la gran mayoría murieron. Pero hay otros que hicieron lo típico, que escuchan que va a haber guerra y dicen patitas para que tengo. Y se mudaron, se fueron. Pero luego del paso de los años, esos mismos luego que hicieron, regresaron. Porque ahí vivían. Ahí, mi amado, habían, procreado sus hijos, ahí habían hecho sus casas, ahí tenían sus cultivos. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a perder todo esto simplemente porque un pueblo viene a reclamar algo que dice que Dios le ha dado? Entonces, mucha gente persistió en regresar y regresar. Y claro, los años que pasaron hicieron, por decirlo de alguna forma, el corazón de Israel, de las tribus, los hicieron, mi amado, más débiles. Los hicieron más sentimentales. Los hicieron también, mi amado, digo yo, más apáticos a la guerra. Y cuando regresaron, muchos de esos que habían huido en batalla, mi amado, ya Israel no quiso pelear. Dijeron, ¿para qué vamos a estar guerra y guerra? No. Hagamos algo, dijeron ellos. Mira, si vienen la gente que nosotros por Dios, por orden de Dios, hemos expulsado, si vuelven a venir, ya no peleemos. Saquémosle ventaja. Devolvámosle una parte de su territorio, una parte nada más, que vengan, pero que paguen impuestos por estar acá. Cosa que le sacamos provecho. Vienen, se quedan y me pagan un alquiler. Impuestos. Y cuando usted lee Jueces 1:33, porque esto, si usted lee todo Jueces, todo el capítulo, se va a enterar que esto lo hicieron la gran mayoría de las tribus. Dirá ahí, tampoco, escuche, tampoco Neftalí, y cuando dice tampoco, es porque lo hicieron otras tribus. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en donde habitaban, en Bet-Semes. ¿Cuál Bet-Semes? Donde estuvo ahora, ¿qué cosa en Samuel? El arca del pacto. Tampoco arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Sí, ahí está Jueces 1:33. Y usted puede leer todo ese capítulo en su casa. ¿Qué contribuye esto a este estudio? Bet-Semes no solo estaba poblada por gente judía, sino también por gente extranjera. Y Dios sí les había dicho, señores, desde el tiempo de Moisés,
Si ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero deben de saber que en esa tierra hay gente que es adoradora de imágenes. Hay gente que está atada a muchos dioses, que tienen prácticas no solamente de ocultismo, sino también, mi amado, de inmoralidad sexual, que no pueden ustedes darse el lujo de tenerlos con ustedes. Los arrojarán y los matarán. El pueblo vio con, entre comillas, con buenos ojos lo que Dios les decía. Pero con el pasar de los años se volvieron, mi amado, flexibles. ¿Cuántas veces usted ha pasado por esto? Que al inicio ha sido rígido en darle para una tipo de pronto de orden en casa, el darle un no rotundo. Pero luego se hizo flexible y luego dice, está bien, pero un ratito. Y con el pasar de los años, ni siquiera un ratito, mira lo que tú quieras. ¿Me entiende esto? Muchas veces, mi amado, nos encaminamos así. Y esto puede hacer perder, ¿sabes qué cosa? Temor de Dios. Porque lo que al inicio para ti era algo que te empañaba, que te ensuciaba el alma, te ensuciaba la mente y que querías cuidarlo al 100%, luego al ver que al aflojar un poco, digámoslo así, tu libre albedrío y haciendo algo y viendo como que, no me pasó nada. A ver, rayos de arriba, no nada, y cediste un paso. Y luego cediste otro paso, y cuando te diste cuenta, tu vida estaba fuera de la gracia. Y mirando decías, pero nadie me ha matado. Es decir, no pasa nada. Y como no te pasó nada a ti, entonces tampoco no le pasa nada a mi hijo, no le pasa nada a mi mujer, no le pasa nada a mi familia. Yo creo que Dios estas cosas no castiga. Y el pueblo, mi amado, de Bet-Semes, mira que habían inclusive levitas allí, mi amado, juntamente con los cananeos que habitaban con ellos, claro, hermano, vieron, sí, como parte de su, digamos así, de su instinto, el querer saciar su curiosidad. Más o menos como lo que ocurrió en el desierto, cuando la gente extranjera que había salido con el pueblo, estando, mi amado, a la intemperie y muertos de hambre, los extranjeros también tuvieron el vivo deseo de querer comer carne. Todo esto que te digo no está en la Biblia, por supuesto. Ellos tuvieron el vivo deseo de querer comer carne. Y allí en su deseo, obviamente, como que si usted le habla a alguien que está ayunando, oye, qué rica que es la hamburguesa, y el otro está de ayuno. Habla serio, está muy de ayunando. Mano, pero si has comido hamburguesa, claro que le he comido. Y no se te apetece una. Ay, por supuesto, pero estoy ayunando. Le dirá el otro. Ya, pero a la salida nos vamos, ya nos vamos, ya. Entonces, así pasó en Israel, en el desierto. Dios les daba, ¿qué tan solo les daba al pueblo? Maná. Maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche, maná el lunes, maná el martes, y así los tenían. Apunte de maná. Maná era como una semillita de trigo. Sí, ellos cogían esa semillita, mi amado, la molían, ¿verdad? Y luego de eso se podían hacer panes, tortillas. Bueno, la variedad ya va según la mente de cada quien. Mi amado, pero el pueblo extranjero dijo, maná en la mañana, maná, ya pues, tanto maná, ya, no es que ese Dios que trae maná no puede traer carne al desierto. Mi amado, eso le costó caro al pueblo de Israel en el desierto y le costó caro a los habitantes de Bet-Semes. Fueron ellos, que no quiero tampoco extralimitarme solamente para decir que fue la gente extranjera, que también condujo a mucho pueblo de Bet-Semes. ¿A qué? A que pudieran saciar su curiosidad. Y dijeron, y a ver, ¿qué tiene? A ver, veamos pues. Ya que estás arriba y ya que uno miró y no pasó nada, miró el segundo y no pasó nada, miró el tercero, miraron los primeros 1000, no pasó nada, miraron, mi amado, 5000, no pasó nada, miraron 50,000, no pasa nada, y los últimos que quedaron en la fila dijeron, apúrense que yo también quiero ver. Cuando Dios había dicho, ¿qué cosa? Ven conmigo a la Biblia. Libro de los Números.
capítulo número 4. Dice pues el verso número 15. Dios dándole directrices ¿a quiénes? Al pueblo levita, incluido el sacerdote. Dice el verso 15. Y cuando acabe Aarón y sus hijos cubrir, escuche esto, cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de qué cosa el santuario, de mudarse, es decir, de moverse el campamento, vendrán, dijo luego el Señor, de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas. Es decir, los podrían cargar, pero envueltos para que no puedan siquiera, ¿qué cosa? Verlo. ¿Por qué? Porque estos elementos, mi amado, eran los que iba, sobre todo el arca, es el que iba, mi amado, sí, tras el velo reconocido como el lugar santísimo. Entonces Dios dijo, cúbranlos, el día que nos toque mudar, cubran todo esto. Y los hijos de Coat, que eran de la tribu de Leví, esa familia llevará cada implemento del arca. Y dice aún más, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Entiende eso? No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. A esto, mi amado, bien también se le puede sumar lo que dice el versículo número 20 del mismo capítulo 4, que dice: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. Y ahí es donde usted posiblemente dirá, hermano, pero ese parámetro es muy riguroso. Sí, muy riguroso siempre será, mi amado, para quienes ya conocen a Dios. Si esto mismo lo hacía un total incrédulo, inconverso, como usted lo quiera llamar, posiblemente para él la sanción hubiese sido o mínima o simplemente no hubiera existido sanción. Pero recuerde el tema de esta noche, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo que peque un pecador confeso que a que peque un creyente, mi amado, que tiene conocimiento de la palabra. No es lo mismo. No es lo mismo, mi amado, que ponga en tela de duda un completo extraño de la Escritura que a que la ponga en duda un pastor. No es lo mismo. Eso le pasó a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Mira, Dios fue muy paciente con María, la madre de Jesús. Sí, cuando ella recibe la revelación, mi amado, de que sería ella la portadora, sí, de esa promesa del Redentor en su vientre, María obviamente, al ser ella, diríamos, limitada en su entender de la gracia, ella le pregunta, ¿y cómo va a ser esto posible? Y el ángel se toma la molestia de darle todas las explicaciones del caso para decirle, es la sombra del Omnipotente que te cubrirá y allí nacerá el santo ser. Porque ella tenía una duda válida. ¿Cómo va a ser esto posible si no estoy casada? Pero cuando Zacarías recibe la misma noticia de que su mujer va a quedar embarazada, él también hace la misma pregunta. ¿Y cómo será esto? Por cuanto te resististe a creer la palabra, quedarás mudo. Y se quedó mudo. A él no se le dio explicaciones, no se le dijo por qué o para qué y cuándo, no. Simplemente, no me creíste, esta es tu sanción por incrédulo. ¿Por qué? Porque siendo tú enseñador de la palabra, siendo tú administrador de las cosas santas, has puesto en tela de duda la reputación de Dios como sacerdote delante del pueblo. Mudo quedó. ¿Cuándo volvió a hablar? Luego de los 9 meses. Cuando nació Juan el Bautista y le preguntaron, ¿cómo se va a llamar este muchacho, este niño? Zacarías como el papá. Y ahí Dios le destapa la lengua. Juan se llamará, le dice. Y la gente se asombró. Le volvió al mudo la boca. ¿Por qué, mi amado, Dios es tan severo con quienes le conocen? Porque no es lo mismo cuando, mi amado, alguien que no conoce infringe el mandamiento de Dios. No es lo mismo.
No es lo mismo que peque tu compañero de trabajo a que peques tú con el mismo mal que él ha hecho. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo que alguien allá se permita el hacer tal o cual cosa que a que la hagas tú. Ay, hermano, pero si el de allá también baila, sí, pero él no tiene lo que tú tienes. Pero el de allá sí se fue para allá. ¿Y por qué yo no puedo ir? Porque no es lo mismo. Tú conoces, mi amado, el grado de santidad de tu Dios y la exigencia de la santidad que tú debes manifestarle a ese Dios. Sed santos como yo, Jehová, soy santo también. Amén. No es lo mismo. Yo no sé si esto te sacia como una respuesta a tus muchas interrogantes. Porque siempre tenemos ese interrogante. Pero ¿por qué el de allá sí y yo no? ¿Por qué el de allá sí puede irse a ese lugar y yo no? ¿Por qué el de allá puede vestirse de esa manera, hacerse un piercing, a tatuarse y yo no? Porque no es lo mismo. Porque para el que se tatúa la palabra, mi amado, le importa un pepino. Pero para el que conoce, sabe que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y debe de verse como un templo puro, sin mácula, sin mancha, mi amado. La Biblia dice, no imprimiréis nada en vuestro cuerpo. Hay que leerla. ¿Entiendes que no es lo mismo? Pero ¿por qué ellos sí pueden hacer esto y no les pasa nada? Y yo apenas siquiera lo pienso, ya me está cayendo todo el cielo encima. Porque no es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y ellos no lo son. Y Dios al que ama como hijo, lo disciplina también como hijo. Aleluya. Porque te ama, hermano. No es lo mismo. Cuando retomamos el libro de Samuel, capítulo número 6, mira que allí estamos, capítulo número 6. Los que habitaban en Beth-Semes, mi amado, se atrevieron a hacer algo insólito. Dice el verso 19, parte final, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, por supuesto, lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ahí, mi amado, en esa acción murieron padres, hijos, abuelos, me imagino que mujeres también, mi amado. O sea, esto fue una calamidad terrible. Si el extra hubiera estado ahí, mi amado, hubiera puesto en color rojo sangre, sí, murieron todos. Sí, estos son bien amarillistas, ¿no? A la hora de dar sus títulos a los periódicos para vender más. Mi amado, ese día, sí, el pueblo, mi amado, lloró sangre. No lo podían creer. Ya el arca estaba ahí y no había, mi amado, emanado nada negativo de ella. Pero a partir de esta acción de irreverencia, mi amado, conocieron a un Dios fulminante. Un Dios fulminante. No quedó nadie de los que vieron. Y dice la Biblia en el verso número 20, y ojo con esto, esta es la reacción del pueblo, los que quedaron. De esta manera reaccionaron. Y ojo con estas palabras, mi amado, porque esto creo yo que sí nos debería no solo de poner a pensar, sino nos deberían de poder, mi amado, también transmitir un mensaje para nosotros. ¿Sí? Dice la Biblia, y dijeron, escucha esto y presta mucha atención, y dijeron los de Beth-Semes, primera interrogante, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Mira, obviamente, ¿quién podrá estar delante del Cordero? Nadie. ¿Quién podrá estar delante de Cristo? Nadie. ¿Quién podrá estar delante de Dios? Nadie. Es verdad. Esta declaración
o esta pregunta como afirmación tendría mucho sentido. ¿Quién como hombre podría estar frente a un Dios incorruptible? Nadie, obviamente. Pero la intención de la pregunta no es esa, hermano. No es esa. La intención de la pregunta es: no hay nadie quien puede estar delante de ese Dios. Por lo menos no de ese Dios. Ese Dios que mata, ese Dios que sanciona, ese Dios que es tan rígido, que es tan severo, porque mucho pueblo cristiano ve así a Dios. Pedro dijo en algún momento, cuando Jesús, mi amado, les dijo al inicio de su ministerio en Galilea, les dijo: tiren la red al otro lado. Cuando la tiraron y sacaron las redes, full pescado, full peces, mi amado. Sí. Pedro, mi amado, luego de esta acción, mi amado, ya llegado a la orilla, mi amado, y Jesús estando allí, él le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Como diciendo: tú eres demasiado limpio, demasiado puro, demasiado sublime, como para que estés siquiera fijando tus palabras, tu mirada, tu presencia, tu porte aquí delante de este hombre. Mucha gente se ve así delante de Dios. Pero se ve así, no como para poder decir: podrías hacer algo para ayudarme, para poder quedarme junto a lo santo, junto a lo sublime, junto a lo maravilloso que tú eres. No se lo dice con esa intención, sino se lo dice: y por esa razón tú te tienes que ir y yo me tengo que ir al otro lado opuesto. Mucha gente cristiana piensa así. Dios es tan santo y yo soy tan pecador que como no quiero fallarle, por eso no me afirmo en las cosas espirituales, porque temo a la falla. En vez de verlo como un desafío para ser alcanzado, lo ven como una piedra en la que estaba el arca. La ven como un obstáculo y dice: Dios es tan santo que ¿qué voy yo a servir? ¿Qué voy a hacer yo a tratar de involucrarme si a la verdad yo no le voy a llegar ni a los talones? Pero vuelvo y repito, lo ven como obstáculo. Y así lo vio la gente de Bet-Semes. Vio a un Dios, mi amado, que era inalcanzable. No lo vio como, mi amado, como un desafío de poder decir: si ese Dios es santo como lo es y que fulmina a los irreverentes, no dijeron los que quedaron: seamos todos reverentes, seamos todos perfectos, busquemos, mi amado hermano, las cosas que a Dios le agrada para poder tener o retener esa arca con nosotros. Que eso hubiera sido lo idóneo, hubiera sido lo ideal. Si ese Dios es tan limpio y exige limpieza, bañémonos todos, pues. Si mi mamá, mira, y voy a utilizar expresión suya. ¿Sí? Si mi mamá es tan jodida y no le gusta, porque así lo decimos, mi mamá es jodida, y no le gusta que desbaratemos, no le gusta el desorden, y que si el vaso va aquí, lo puse ahí, igual me reta. ¿Pero por qué? Porque no le di la vuelta y lo dejé así. ¿Verdad que hay mamitas que son así de fregadas? Sí, hermano. Dice: pon la pluma aquí, y la pone aquí. Y le pega un cascarazo. Pero mamá, sí, pero a mí me gusta así. ¿Sí las hay en casa o no las hay? Amén. Ya vio. Entonces, ¿usted qué decisión puede tomar? Si se queda ¿para qué? ¿Para poner la pluma? Así. ¿Qué dijeron ellos? Dios es tan detallista, es tan exquisito en lo que requiere, que nos dice que para esto es así, para lo otro es así, para lo otro tiene que estar así, para lo otro así. No se puede. ¿Quién podría estar ahí? Digo, no. Boten el arca, sáquela. Hicieron lo mismo que los filisteos. En los filisteos lo entiendo, porque alguien que no conoce de Dios, mi amado hermano, pondrá 1001 excusas. ¿Para qué? Para que sus obras Dios no las reprenda. Es mejor que se vaya y que me deje aquí con mi java de cerveza. ¿Para qué lo voy a meter acá? Yo sé lo que soy, tengo mi vicio, así que Señor, pase de largo. El de allá parece que te necesita más que yo.
Pero si te hace la advertencia a ti como hijo de Dios, no lo hace, mi amado, por malograrte el día, sino para que, amado hermano, puedas entender que su amor también busca en tu vida perfección. Tú no eres infalible, Dios lo sabe. Tú no eres perfecto, Dios lo sabe, pero sí puedes hacer las cosas de otra manera. Sí las puedes hacer bien. Y Dios, mi amado, anhela que quien le busque, también, mi amado, se disponga a cambiar. Los de Beth-Semes les resultó más sencillo poder simplemente anteponer una pared. ¿Cuál es la pared? ¿Quién podrá estar delante? Y lo reconocen de Jehová. Y utiliza este término. ¿Qué término utiliza? Jehová, el Dios Santo. Jehová, el Dios Santo. No se puede, dijeron ellos. Es demasiado. ¿Cómo es posible estar delante de un Dios sin mácula? ¿Cómo es posible que un hombre pecador pueda pararse delante de Dios, de un Dios intachable, inmaculado, limpio, pulcro? Si cuando me veo en el espejo lo que más tengo son fallas. No podemos, dijeron ellos. Discúlpeme, mi amado, todo iba bien hasta que cometieron un acto de irreverencia. ¿O no? Todo iba bien, hermano. Luego el arca irá a parar a otro lado, sí, porque ellos estaban resueltos. Un Dios santo es demasiado para la casa. Un Dios santo es demasiado, dirán algunos, para mi trabajo. Igual Dios no me deja decir, pero ni siquiera un chistecito, pero si lo digo, ya me está pisando el poncho. No me deja ver algo que quiero ver, pero que sé que la santidad de Dios me limita. Mira, hay gente que se ajusta a la santidad, amado, por temor al castigo. Dice, yo también quiero ver mujeres desnudas, pero no puedo porque Dios es santo y me limita y no puedo hacerlo. Yo también me quiero fumar un cigarrillo, pero no puedo. ¿Pero por qué? Porque Dios es santo y si me lo fumo, hasta la lengua se me cae. Uy, se fue la iglesia, aleluya. Vamos bien, Señor. Vamos muy bien con el mensaje. Es que eso confronta, hermano. Ay, pero yo también quisiera ir a la discoteca y toda la familia, pero ¿por qué no va? Es que Dios es santo y dicho que yo también debo de hacerlo. Y tengo la duda, no sé si ir o si voy a venir sin piernas. Entonces, mi amado, cuando usted adopta esa postura, inmediatamente, obviamente, el Señor se hace para usted inaccesible. Usted diría, no tiene forma de llegar a ese Dios. Pero la santidad de Dios no es, mi amado, una piedra. Es un camino viable cuando yo me dispongo, ¿sí?, en las manos del Espíritu Santo. Él es el que me lleva. Él es el que me transforma. Él es el que me ayuda, mi amado, a la perfección. Para poder llegar, como lo dice el Nuevo Testamento, a la estatura del varón perfecto. Eso es un día a día, mi amado. Luego va con la segunda. Esto es la primera. Por eso le dije que presten mucha, pero mucha atención a las interrogantes que ellos exponen. Recuerde que en Lucas 5:8, si Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador. Y Jesús le dijo, pero si yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Me entiende eso? Dice la palabra, verso 20. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y luego dice, ¿a quién subirá desde nosotros? Es decir, ¿a quién Dios escogerá como para poder, sí, usarlo como mediador o como persona grata para que los demás no se vean afectados? ¿Por qué? Porque ellos se autodescalificaron. Mira, esto suele pasar, mi amado hermano, en la iglesia. Entre nosotros mismos, dice, no, el hermano fulano sí, yo no, él no. Indudablemente él no. ¿Quién es digno para ser usado por Dios?
¿Quién es viable como para que Dios diga, no, el pastor es, porque él es pastor, mire que él es esto, él es lo otro? Él sí, él como que nació para ser pastor. Bueno, yo nací de pronto pastor alemán puede ser, porque para adiestrar perros posiblemente, pero mi amado, ¿quién es digno para esto? Hay un texto precioso que quiero que tú lo leas. Eso está en la carta a los Hebreos. Ven conmigo rápidamente. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 5, versículo número 4. El pueblo, mi amado, cuando dijo esto, de ¿a quién subirá desde nosotros? Ellos dijeron, pero si nosotros ni siquiera somos tribu levita, yo no sé qué hace aquí el arca. ¿No? Algo así se entendería, ¿no? No somos levitas acá. Igual estamos aquí, nadie nos parametriza, nadie hace algo, aquí hay algo santo, estamos nosotros los pecadores, como por ahí escuché en algún momento, esta casa es casa santa pero llena de pecadores. Y como es casa santa llena de pecadores, por eso hay una Pilsener en el refrigerador. Dijo Dios, nadie, verso 4, nadie toma para sí mismo, esta honra. ¿Qué honra? El llamado que Dios te ha hecho. Nadie podría decir, Dios me llamó porque como yo soy ingeniero, me llamó porque como yo sé inglés, me llamó porque como yo soy arquitecto, me llamó por... No. Estamos equivocados. La Biblia dice, nadie toma esta honra. A la hora, mi amado, de poder ser usados por Dios, dice la Biblia, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Quién era Aarón, hermano? ¿Quién era Aarón? Dirá alguien, fue el hermano de Moisés, tremendo hermano en sangre. Mi amado, Aarón, mi amado, era un hombre, cárgame las puertas. Sin el ánimo de desprestigio, quiero destacar de Aarón, mi amado, la humanidad, su humanidad. En su humanidad, este era un hombre moldeable que iba al son de lo que le tocaban. Si le ponían merengue, bailaba merengue. Si le ponían alabanzas, las cantaba. Un hombre típico del cual, mi amado, no tiene su propio distintivo de personalidad. Si ve que la gente aplaude, él aplaude. ¿Por qué aplaude? No sé, pero están aplaudiendo todo, Dios. Hay mucha gente así, que cuando se pone a conversar con alguien, el de acá dice, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando le pone, ¿y tú qué dices? Que sí también. ¿Y de qué cosa? No sé, pero todos dijeron sí. Qué triste, mi amado, tener gente sin personalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teme que si dice algo opuesto a lo que dice la mayoría, teme el rechazo. Sí, es así, mi amado. Por eso es que hasta para poder servir, mi amado, hay que tener los pantalones bien puestos, porque a veces hasta para poder confrontar a mi amado, se lo hace con gente que uno ama, que uno estima, pero cuando hay que decirle no en la cara, se lo decimos sin tapujo. ¿Por qué? Porque no servimos al hermano, servimos al Señor. Y a veces hay que poner, mi amado, firmeza y dureza en medio, mi amado, sí, de la gente. Toca. Y Dios dijo, nadie puede decir que esa honra que Dios puede darle a alguien viene de ese alguien, sino aquel que te llama. Esa honra, dice, es del que es llamado por Dios. Y dice la Biblia, como lo fue Aarón, con manera de un ejemplo, un hombre, mi amado, falible, un hombre con errores, un hombre, mi amado, que hasta por gracia de Dios fue impuesto en el sumo sacerdocio, imperfecto como él solo, pero a su vez, mi amado, un hombre valioso cuando se dejaba usar por el Espíritu Santo. Las dos excusas de los habitantes de Bet-Semes, ellos se autodescalificaron y dijeron, el arca aquí, por esta mortandad no va más. En vez de decir, si Dios ha permitido este mal, ha sido por nuestra desobediencia. Arreglemos todo lo que hemos desbaratado y permanezca el arca. Hubiera sido lo más idóneo. Hubiera sido el desafío de la familia. El desafío de la ciudad.
¿Cuántos murieron? 50. Pues de aquí en adelante ni uno solo más va a morir por irrespetar las cosas santas. Hay que consagrarnos, hay que enderezar, hay que corregir. Aquí ahora las cosas se van a hacer de otra manera, pero si el arca está aquí, aquí se queda. Si aquí está el Espíritu Santo, aquí se queda. No tiene por qué irse a otra familia. Tú me lo diste, Señor, perdóname por lo que hice, pero sigo adelante haciendo tu voluntad. Ese es el desafío. ¿Cuántos errores cometiste? ¿Cuántos males viste en los demás? Si te aburriste, te cansó, tiraste los guantes, pues ahora pongo un nuevo desafío. Si lo hice mal o lo hicieron mal, me pongo en la brecha y comienzo desde cero a hacerlo bien. Pero lo que Dios, mi amado, ha traído a Beth-Semes no se puede ir. Pero no, cogieron el arca y dijeron, si calcaron lo mismo que hizo ¿quién? Las 5 ciudades de los filisteos. Hicieron lo mismo. Dijeron, váyase el arca de aquí. Hay una interrogante que todavía está en análisis. ¿Y a qué me refiero? En el versículo número 21 del capítulo 6, y ya va a ver por qué. En el versículo 21, la Biblia dice que los de Beth-Semes, ¿sí? Sí va conmigo, ¿no? Verso 21 del capítulo 6 de 1 de Samuel. Enviaron, porque así se entiende, ¿no? Los de Beth-Semes enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciéndoles, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, porque ellos, Kiriat Yarim quedaba junto a Kiriat Arba. Y Kiriat Arba, mi amado, era ese monte que en su debido momento Caleb mandó a conquistar, dando como regalía de victoria a su propia hija en casamiento. Eran ciudades eran ciudades en cadenas montañosas, mi amado, de difícil acceso. Sí, por estar en cordillera, árboles, riscos, era una ciudad, eran lugares inaccesibles. Yo no sé, y aquí viene la interrogante, ¿por qué los de Beth-Semes, mi amado, quisieron que en Kiriat Arba se dé la oportunidad de que el arca pueda ir para allá? Unos dicen que por seguridad, para que el arca no vuelva a ser, ¿qué cosa? Robada, al estar en un lugar inaccesible y de difícil acceso militar a la hora de querer conquistar. Pero también otros dicen que los de Beth-Semes, llamado, tenían rivalidad con Kiriat Arba y querían que el arca vaya allá para ver qué pasaría. Como diciendo, bueno, si ya mató por acá, que mate por allá. Que sepa, ¿sí?, a qué le sabe esto. ¿Quién podría descifrar la verdadera intención de esto? Solo Dios. Obviamente, Él pesa el corazón. Y esa interrogante, amado, se la han hecho mucha gente que ha estudiado, por lo menos a fondo, este tipo de episodios. Sea la razón que fuere, Kiriat Arba, mi amado, ya, mira, a estas alturas, no solo Kiriat Arba, Beth-Semes, todo Israel sabía lo que había ocurrido o lo que venía ocurriendo con el arca. ¿Desde dónde? Desde los filisteos, por hermano, ya sabían. Y peor con esa donación, entre comillas, esos sacrificios de expiación con los ratones y los tumores allí, mi amado. Y aparte la mortandad que le precedía. Todo el mundo decía, al arca para acá ni me la traigan. Así como cuando uno dice, hermano, al pastor ni me lo traiga. Déjalo por allá, tranquilo. Sí. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Desciendan, porque estaban encadenados, yo ya les expliqué geográficamente hablando, cadena así alta, dice, pues, y llevadla vosotros. Llévenla ustedes. ¿Cuál es la intención? No se sabe. Sea lo que fuere, escuche esto. Los de Kiriat Yarim dijeron, bueno,
A diferencia de lo que ocurrió en muchas ciudades filisteas que dijeron, ¿cómo es posible que nos manden el arca para acá? ¿Verdad? ¿Acaso no han visto la mortandad que ha hecho la plaga? Que no nos lleven esa arca. No, Kiriat Yarim ya tenía precedente de conocimiento. Escucha esto. Los de Kiriat Yarim ya tenían precedente de conocimiento. Hay muchos también que caen en la idea de que los de Kiriat Yarim fueron más dignos. Así más o menos, como para que se dé una idea, en el Nuevo Testamento, como cuando la palabra de Dios fue, mi amado, manifestada por Pablo, mi amado, en un lugar de gente más noble. ¿Qué lugar era ese? En Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes fueron más nobles a la hora de escuchar la palabra? Que inclusive, mi amado, comenzaron a constatar todas las doctrinas de Pablo, si verdaderamente esto era así como él decía. Los de Berea. Punto, doble colada para el hermano. Es el domingo. Los de Berea, hermano. Cuando la palabra de Dios llegó a la región de Berea, mi amado, estos hombres, mi amado, la palabra, la disfrutaron. La disfrutaron, dijeron, wow, queríamos esa oportunidad. ¿Para qué? Para probarse a sí mismos, mi amado hermano, respecto del análisis, mi amado, de la búsqueda, del poder escarbar, de poder, mi amado, sacarle la mayor cantidad, diríamos, de perlas a esa porción para la edificación de sus vidas y la de sus familiares y la de la iglesia. Amado, hay gente que ama la palabra. Pero hay gente, mi amado, que la lee, pero a fuerza, a cocacho la lee. ¿Por qué, mi amado? Porque siente apatía por la palabra. Pero hay quienes, mi amado, no pueden dejar de estar un día sin abrir la Biblia y decir, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Y ahí habla, mi amado. Y Dios, amado, con un solo verso ellos se desbaratan y dicen, Señor, qué bueno eres, qué gran misericordia. Esto era lo que yo necesitaba para avanzar este día. Sí. Los de Kiriat Yarim, mi amado, dijeron, va, ¿quién dijo miedo? Me encanta esto. Y llevaron ellos el arca de Jehová y la pusieron en casa, claro, esto es de un sacerdote, en casa de Abinadab, situada en el collado. Y escucha esto, los de Kiriat Yarim, amado, no se hicieron 8, no se complicaron la vida. Dijeron, aquí sí hay por lo menos la buena intención de querer tener algo tan sagrado, porque donde Dios está hay libertad, donde Dios está hay bendición, donde Dios está, allí está también el gozo de mi alma. Ellos dijeron, aquí se queda, no la vamos a dejar ahí. Mi amado, no tenga usted reparo alguno, pero el arca, mi amado, pasó allí, dicen algunos, casi 30 años. ¿Cuándo fue sacada el arca de ese lugar? ¿Cuándo? Cuando David, ya hecho rey, mi amado, fue a buscarla a la casa de Abinadab y la recibió a danza vivita. Y por ti me haré más vil, dijo allí. Comenzó a danzar y a traer el arca. Y aún así, mi amado, el arca tuvo que ser detenida a medio camino. Porque alguien metió la mano. Porque trayéndola en carreta parecía que el arca se caía y la agarró. Y al tocarla, otra muerte. Mi amado, si tú eres santo, cuidarás cada acto, cuidarás cada palabra, cuidarás cada decisión en tu vida para agradar a aquel que es santo también como tú. Los de Kiriat Yarim dijeron, ¿quién dijo miedo? Traigan el arca, que venga para acá. Amado, lo que otro rechaza, hay otros que con ansiedad lo desean. Qué triste, mi amado, es como si acaso Dios te llamara, sabiendo que eres tú el indicado para servirle y lo desprecies. Y alguien viendo tu desprecio diga en su corazón, ay Señor, pero qué tonto que es, o qué tonta que es.
cómo yo anhelaría el privilegio de siquiera estar sin hacer nada, pegada, por lo menos haciendo decoro en un micrófono, así de lejito. Hay gente que está orando para que, amado, de pronto Dios toque a un líder para que te haga una invitación a servir. Mientras en otras oportunidades el líder está rogándole a alguien, no sea malito, usted cree que puede servir, venga, pero no se va a olvidar. Y ellos, déjeme ver, pastor, déjeme ver. Un ratito. Ay, Señor, dijo David, ay, Padre, un día en tus atrios, por lo menos, dame un día, Señor, un día, prefiero estar un día aquí metido que andar 1000 fuera de él. Padre, ay, Señor amado, Dios le da barba al que no tiene quijada, hermano. Está fuerte, pastor, ¿qué es que ha pasado hoy día? Se rasuró, ¿verdad? Sí. Los pelos me tapaban la lengua. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Y mira, lo que dijeron escúcheme, lo que dijeron los de Beth-Semes. ¿Y quién podrá? ¿Y quién estará a la altura? ¿Y cómo será que se levante alguien? Aquí está, hermano, sencillo, práctico. Pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué casa? La casa de los demás, hermano, pero que la casa de este hombre no. Luego, más adelante, amado, dice la Biblia que la casa de Eleazar, de Abinadab, perdón, mi amado, prosperó y que Dios le bendijo en gran manera. ¿Por qué, mi amado? Porque no hay cosa difícil para aquel que tiene la disposición de querer hacer las cosas bien. No hay cosa difícil, hermano. Todo es cuestión de proponérselo en el corazón. Pero el que le quiere ver aún hasta lo simple, se le hace complicado. ¿Usted cree que podría ayudar? Ay, hermano, pero ¿cómo es? Mire, solo tiene que coger la pluma y hacer así un visto. Ay, pero ¿y de qué color tiene que ser la pluma? Azul. Y si se me acaba la tinta, se compra otra. Y si no hay... El que quiere ser piedra, piedra es. Pero el que quiere, mi amado, servir, mire, hermano, así se acabe. Agarro una piedra, un carbón y le pongo visto. Pero de que lo hago y la tarea se cumple para la gloria de mi Dios. ¡Aleluya! Pero ¿por qué tenemos que ser así, mi amado, nosotros los que conocemos? Por una sencilla razón, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted, mi amado, no es el mismo del que está allá afuera. Usted es diferente. Usted es pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Los de allá no anuncian, pero usted anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo. Somos diferentes. No es lo mismo que lo que hace Él que a lo que tengo que hacer yo. No es lo mismo. Que Dios, mi amado, añada bendición a su palabra. ¿Cuántos los ha bendecido? Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Él se la merece en todo momento.